Que se agradece la presencia porque teniendo en cuenta que estamos al fin del año y la mayoría estamos fuera con los familiares o algunos estamos afectados por el bicho este que está haciendo muy famoso y que tener tanta presencia se agradece mucho porque podemos despedir también el sábado. No sé si hablaré a este o hablaré a este. A este. Vale. Vale, déjalo ahí, si no que se escucha, yo creo que lo apagaron en el 6. Bueno, pues este sábado he escogido entre lo que después vamos a guardar 10 minutos porque vamos a repartir, Rebeca tiene preparadas unas promesas y vamos a guardar 10 minutos para poder repartirlas y también para poder compartir algunos que queréis leer las promesas que os ha tocado para poder compartirlas con nosotros. Para esta pequeña meditación he escogido justo algo muy atrevido de algo que hemos hablado casi todo el trimestre de la escuela sabática. Así que no podía ser otro personaje que, ¿quién? Josué. Y entonces me preguntaréis, ¿por qué habrás escogido tú a Josué? Porque el último sermón habías escogido a Moisés, así que estamos cogiendo los trimestres. Porque Josué me identifiqué mucho con él y, no sé, me emocionó mucho el libro. Y sobre todo las decisiones y la manera de cómo él, eh, después de cada combate, cada victoria, ¿qué hacía él después de todo eso? Le levantaba a Dios un altar. Y es mucho más fácil venir a Dios, pedirle a Dios cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en, um, en momentos bajos, que venir a Dios en los momentos altos de nuestra vida. Y entonces Josué justo eso hacía. Justo después de cada victoria siempre levantaba a Dios un altar. Pero yo quiero solamente empezar con el primer capítulo, sobre todo porque es con lo que se empieza primero el libro, ¿no? Con el libro de Josué. Antes de todo quería decir, cuando Rebeca preguntó en la escuela sabática si tenemos algún motivo de agradecimiento a Dios sobre todo este año, yo no me atreví porque me faltó la valentía, justo lo que le faltaba, justo lo que le sobraba a Josué. Me faltó la valentía en decir, ¿qué podría agradecer yo a Dios este año que empezó mal, que acabó bien, cómo fue el año? Y también el hecho de que muchas veces pensé cómo es que llego yo a estar ahora delante de ustedes cuando, mirando un poco atrás, mi hermano que quería presentarse a ser pastor, me dijo, Sammy, si algún día yo llegaré a ser pastor, a ti te voy a echar de la iglesia. Así que, y tengo aquí a mi hermana y a mi madre que os puede corroborar la información. No sé lo que había visto él en mí en esos tiempos, de que algo fallaba en mi comportamiento, algo fallaba en mi manera de ser, que él dijo que no soy un verdadero cristiano o no soy un verdadero hombre de fe. Y entonces cuando estaba leyendo y todo el trimestre sobre Josué me di cuenta de muchas cosas. Es un sermón o una reflexión más a nivel personal, porque ahora, justo ahora, la iglesia me votó como el anciano. Y este es el primer sábado, por decirlo de esta forma, que soy anciano oficial de la iglesia porque el otro día me dieron la bendición. Y entonces digo yo, ¿cómo fue el que él no vio nada y ahora eh, Dios ha trabajado de tal manera que puedo estar delante de ustedes y hablar, ¿no? Y predicar, porque yo muchas predicaciones no he hecho en mi vida y estoy ahora en plan desarrollando y entrando más un poco al tema de la lectura y al tema espiritual en mi vida sobre todo. Y entonces me identifiqué mucho con Josué y por eso escogí un poco a hablar sobre él. Y también porque como estamos al final del año, él tiene unos consejos muy buenos para nosotros, también para el año que se acabó, pero también para el año que vamos a entrar. Así que vamos a coger nuestra Biblia y abrimos nuestra Biblia en Josué capítulo 1. Y aquí vamos a ir paso a paso desarrollando y haciendo un poco de lectura, ¿no? Lo que nos permite el tiempo. Y dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
¿Qué creéis ustedes? Después de que Moisés había muerto, ¿era fácil o era difícil de coger el pueblo? Moisés, que era el hombre que hablaba con Dios, que a través de él Dios le hablaba al pueblo. ¿Qué creéis que de repente Josué, cómo habría escogido Dios a Josué de repente? Que lo tuvimos hablando en la escuela sabática y es muy presente en vuestra mente. ¿Cómo habría escogido? ¿Por qué habría escogido a Josué? ¿Qué habría visto Dios en Josué? De que de repente coge todo el cargo que tenía para Moisés y de repente que lo ponga sobre Josué y que le diga, levántate porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero cuando llega el fin de cada uno, Dios sigue su propósito con otra persona. Dios no se detiene, Dios es eterno. Sobre todo en sus promesas y sobre todo en las bendiciones y todo lo que Él ha prometido al pueblo. Y entonces cuando Moisés ha muerto, de repente ha escogido a Josué. ¿Qué características habría visto Dios en él? ¿Habría visto alguna característica de una manera diferente? ¿Lo ha visto como un hombre de fe o una persona que era capaz de llevar el pueblo? ¿O un hombre donde Dios podía trabajar a través de él para poder llevar al pueblo donde tenía que llevarlo, donde Dios quería que llegue el pueblo, en el otro lado del río de Jordán? Porque la Biblia realmente a Moisés sí que lo presenta. 40 años, ahí en los mejores colegios del mundo, en la casa del faraón, se estaba preparando para ser el faraón, efectivamente. Y después otros 40 años de otro colegio, esta vez ¿dónde? En el desierto también. Y entonces como que Dios trabajó ahí con Moisés. De una forma llegó a estudiar toda la sabiduría del mundo, pero también llegó a estudiar o reponer toda la sabiduría de Dios por parte de Dios en estos 40 años del desierto. Y ahora de repente coge a Josué y le dice que levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto, pero yo tengo que seguir con el propósito. Dios siempre es eterno, Dios siempre cumple sus promesas al final. Porque podemos terminar un capítulo en nuestra vida, o nuestra vida puede terminar un capítulo, pero no, Dios no tiene el plan acabado en nuestra vida, el plan que tiene. Así que muchas veces estamos también como, si está acabando un año, hemos cumplido, no hemos cumplido con nuestras expectativas o con lo que nosotros nos propusimos al final del año, al principio del año 2025. Pero vemos aquí que Dios, aún así, Él no dice, bueno, se acabó el 2025, yo quiero seguir con vosotros también en el 2026, porque mis promesas, mis bendiciones siguen en vigor hasta, da igual que el pastor se fue, que vino otro pastor, o que el anciano cambió, vino otro anciano, o que un trabajo se acabó, Él tiene preparado para nosotros muchas cosas y muchas bendiciones. Y entonces ha escogido a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Levántate porque me imagino a Josué un poco desanimado, había muerto Moisés, él pasaba mucho tiempo con Moisés y Moisés era una persona muy influyente y con mucho poder. Y de repente él seguramente estaba en el sufrimiento, pero Dios le dice, levántate, porque a ti te voy a entregar y te voy a llevar a la tierra que yo los voy a dar a los hijos de Israel. Yo os he entregado tal como le dije a Moisés. Todos los lugares que pisas, las plantas de vuestros pies serán vuestros, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates. Toda la tierra de los heteros hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué opináis de la manera como Dios refuerza un poco a Josué para encontrar otra palabra? ¿Qué opináis de repente que Dios le diga, nadie podría hacerte frente en todos los días de tu vida? Como estuve con Moisés. ¿Os imagináis que Josué escucha esto? Que como estuve con Moisés, estaré contigo. La seguridad que le puede dar esas promesas por parte de Dios a él de repente. A ver, estuvo con Moisés, ¿quién era Moisés? Y de repente que esté conmigo y que yo tengo que cumplir todo esto y que todas esas promesas que Dios me ha hecho a través de Moisés, que yo las tengo que cumplir y repartiré yo al pueblo y llevaré yo al pueblo donde Dios quiera. Entonces,
nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Menuda promesa, ¿no? Por parte de Dios. Seguramente la tendrá Rebeca apuntada en algunas promesas de ahí. Pero qué promesa más bonita, ¿no? Al final del año que recibiremos y que la confianza que Dios está con nosotros y que yo estaré contigo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y ser valiente. Hasta ahora podría ser como una reflexión cristiana, ¿no? Ahora, esfuérzate y ser valiente puede ser un poco una reflexión más mundana, porque hoy en día, ¿qué hay sin esfuerzo? ¿O qué se puede conseguir sin valentía? ¿Es necesario ¿es necesario esforzarnos hoy en día o no? ¿O es necesario ser valientes hoy en día? ¿Qué sería? ¿Sería el esfuerzo y la valentía en plan mundano o también en el plan espiritual? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredero la tierra que juré dar a tus padres. Entonces Dios coge a Josué, lo autoriza de una manera fuerte, le ofrece la promesa, le ofrece la seguridad que vamos a estar contigo, pero ¿cómo es posible que tú has estado con Moisés y también me has prometido que vas a estar conmigo? Y ahora, pero si tú estás conmigo, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que ser valiente si tú estás conmigo todos los días? Y además dijiste que a mí nunca me vas a dejar y nadie podrá hacerme frente en todos los días. Y no te dejaré y tampoco te desampararé. ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que ser valiente? Porque hay cosas en la vida que sin esfuerzo como que si no ponemos de nuestra parte, como que no funciona, no llega a su fin. Y también hay cosas en la vida donde hay que ser valiente. Hay que ser valiente porque la vida es dura y sobre todo viviéndola aquí en este mundo y cada vez más, vemos que tanto en la parte normal del mundo como en la parte espiritual, hay que ser muy valiente, hay que esforzarte para mantenerte en la línea espiritual. Esfuérzate y ser valiente, es la primera vez que le dice. Después le dice solamente y le dice esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente. Quería coger un poco el ejemplo de José. José, sabemos que también tuvo parte de todas las promesas por parte de Dios, ¿no? Porque a él de pequeño, en el sueño, ¿qué pasó? ¿Qué sueños tuvo Josué? Que las estrellas y la luna se postraban sobre él y que todos se van postrando sobre él y después también todo el otro sueño que tuvo. Entonces, de repente que tú tengas estos sueños y que como Josué, que tú recibes todas estas promesas de parte de Dios y que toda la vida de Josué, ¿cómo fue la vida de Josué? ¿Se tuvo que esforzar? ¿Josué se tuvo que esforzar? Hombre, conociendo la vida de Josué se tuvo que esforzar y mucho. ¿Y tuvo que ser valiente? Tuvo que ser valiente en algunas situaciones. Porque la vida es dura. Que en algunas situaciones hay que ser valiente y hay otras situaciones donde hay que ser muy valiente para poder seguir con la vida y para poder de una forma llegar a cumplirse la promesa de Dios en su vida. Porque después, teniendo en cuenta todos los sueños que él tuvo y teniendo en cuenta que ya tenía de por sí asegurado que la luna y las estrellas se postraban sobre él, y aún así tuvo que pasar por unos procesos muy grandes, muy bajos, para que al final Dios pueda cumplir las promesas y las bendiciones que él tenía prometido desde el primer momento en él. Que muchas veces nosotros también como que arrancamos muy bendecidos, como que arrancamos con una actividad, con una línea muy buena, todo nos sale bien, todo sale en plus, y de repente como que vamos perdiendo o nos vamos encontrando con dificultades. Pero es ahí donde Dios dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo y porque todas las promesas que Él nos dio se van a cumplir en nosotros. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahora Dios, a través del esfuerzo, de la valentía, como que nos da una clave, nos da como
como el secreto de todo esto para que funcione nuestra vida y sobre todo la parte espiritual. ¿Cómo nos tenemos que esforzar? ¿Dónde nos tenemos que esforzar? ¿Y qué tenemos que hacer para que todo se pueda cumplir en nuestra vida? Y aquí es donde empiezan los versículos más importantes, hablando espiritualmente. Esfuérzate de ser muy valiente, cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas próspero en todas las cosas que emprenderás. Qué bonito que tengamos la clave antes de descubrirla, ¿no? ¿Y es una clave simple o no es simple? Parece simple, ¿no? Que tú tengas toda la ley que Moisés te dio y que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es que hoy en día no sabemos ni cuál es la izquierda ni cuál es la derecha. Es difícil de mantenerte porque realmente es tan fino, justo lo hablamos en la escuela sabática, la sensibilidad, el acercamiento, el parecido, como que se junta tanto en una línea tan fina que no sabes si te estás apartando o no te estás apartando, o te has ido para la izquierda o te has ido para la derecha. Y entonces es como necesitas esforzarte un poco, ¿no? Para poder recuperar este equilibrio, esta dirección. Y entonces te tienes que esforzar, donde volviendo al libro, ponerte a leer, buscar el libro para que el libro te vuelva a guiar. Porque hoy en día, como perdemos un poco la conexión, un poco te desvías con el coche hablando y de repente, en vez de coger la salida, has olvidado de coger la salida. ¿Cuántas veces nos había pasado esto de que estaba buscando una calle y de repente metiste mal y tuviste que dar otra vuelta porque te apartaste un poco del camino? Es difícil de mantenerse en el camino, sobre todo en los días que vivimos nosotros, pero aquí está el esfuerzo y la valentía. Nunca te apartarás y sobre todo me gusta que dice para que sea prosperado en todas las cosas que emprendes. Es también una promesa muy fuerte. No es solamente promesa, es como ya el cumplimiento de por sí, que si tú te mantienes y no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, vas a salir triunfador, vas a salir victorioso en todo esto. Nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces habrá prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y me gusta que el versículo 9 sigue y dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me gusta que después de dar todas estas instrucciones Dios, sobre todo sobre la parte del libro, que no te aparte ni a la izquierda ni a la derecha, que nunca, que siempre esté en tu boca, y nunca se aparta de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. No sé, yo pienso y creo que es difícil ya leer la Biblia todos los días porque tenemos tantos podcasts, tenemos tanta información, tenemos tantas meditaciones, tenemos tantas aplicaciones en el teléfono, tenemos la Biblia en el teléfono, que al final siempre te pones a leer justo lo que buscas. Yo estoy buscando Josué para predicar y pones Josué y te aparece un montón de predicadores hablando sobre él, o te aparece un montón de reflexiones sobre su vida, o un montón de meditaciones que puedes dar. Pero ponerte a leer el libro, que también mira, hoy por ejemplo estuvimos en la escuela sabática y me gustó, cogimos el capítulo, lo leímos, es cuando tú te das cuenta que algo sobre ti, no sé, un poder viene sobre ti. Porque es verdad que puedes leer 2 o 3 versículos, lo que tú estás buscando. Muchas veces te despiertas por la mañana, abres la Biblia y a ver lo que me quiere hablar Dios, ¿no? No sé si a mí me pasa. Digo, a ver lo que Dios me quiere transmitir ese día. No sé, porque igual la Biblia se abre siempre donde queda más arrugada o no sé si Dios me va a hablar justamente por los 5 minutos esos de los 2 versículos que voy a leer. Pero lo soltamos muy así, muy a lo fácil, a ver lo que me quiere hablar Dios. Y Él dice que no se aparte de ti, ni de día ni de noche, siempre está en tu boca el libro. ¿Por qué? Porque vamos a ser más sabios. ¿No? Es que si supiéramos todas las bendiciones que trae el libro y si supiéramos todo lo que dice, que todas las cosas que emprenderás nos irá bien y que todo tu camino y todo te saldrá bien, ¿por qué no lo hacemos si ya tenemos ahí el resultado?
Es que es algo raro, teniendo el resultado, sabemos lo que nos va a pasar, aún así, después, wow, Dios, otra vez me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y siempre te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Me he desviado un poco o no me he desviado un poco? En el libro de Josué fue lo siguiente, cuando atacaron esa pequeña ciudad, ahí que se llamaba, y no preguntaron a Dios, y dijo, que mandes ahí 2 o 3 mil personas, que no pasa nada, estos son pequeños, los vamos a eliminar, los vamos a quitar. ¿Qué pasó con él? Pues de repente, que perdieron, que se fueron para casa perdiendo. Y resulta que, ¿qué pasó? Y Josué dijo, espérate, que algo he hecho yo ahí, no he preguntado a Dios. Y volvió a preguntarse a Dios. Se ha desviado un poco del libro, se ha desviado un poco de las instrucciones de Moisés, y cuando se desviaba un poco de las instrucciones, con los gadeonitos, lo mismo, que miraron ellos a ver la comida, los vestidos y todo lo demás, y resulta que tuvieron que hacer el pacto. Y de repente, a tener que ganar a estos, tuvieron que luchar para estos, para que gane con los otros príncipes de las otras 5 ciudades. ¿Es muy fácil desviarse o no es fácil desviarse hoy en día? Pero también es fácil mantenerse porque tenemos tanta tecnología hoy en día y lo tenemos todo al alcance, que también podemos guardar un tiempo. No sé si podemos tener todos los días, pero un tiempo. Yo hablo sobre mí directamente, personalmente, porque la reflexión es para mí, porque estuve haciendo un poco de, de retrospectiva este año y me di cuenta que es fácil un poco jugar, ¿no? Mantenerse en equilibrio, para decirlo de esta forma, en la iglesia. Pero Dios no quiere solamente mantenerte. Dios no quiere solamente que nosotros seguimos y que seamos los de siempre o que seamos de la multitud de la iglesia. Él quiere que nos esforcemos para algo más. Para algo más, para poder, ¿qué? Para poder llegar a cruzar el río. Porque si no, nos quedamos en el otro lado del río. Nos quedamos en el otro lado del río donde no podemos disfrutar de todas las bendiciones. Pero nos quedamos con un sentimiento amargo, ¿no? Echando como la culpa a Dios de que Él no ha cumplido estas promisiones en nuestra vida. Y vemos que no es así, porque Él nos dio la instrucción clara. Si no nos apartamos, nos va a pasar eso. Si nos apartamos, si salimos del pacto que Él tenía con el pueblo, sabemos lo que pasaba. Mientras se mantenía en el pacto, pues las cosas funcionaban de otra manera. Nunca se apartará de tu boca este libro. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la primera parte de la reflexión. Y quería saltar un poco algunos capítulos y llegar a un capítulo que es el número 23, donde a mí me llamó especialmente mucho la atención de Josué, su vida final, ¿no? Él al principio recogió todo esto por parte de Dios y sabía lo que tenía que hacer. Y cuando él le propuso al pueblo todo esto, dio una orden y recogió al pueblo. Y cuando él le dijo al pueblo todo esto, ¿qué dijo el pueblo? ¿Os acordáis lo que contestó el pueblo? Le dice entonces, él respondió a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Mirar un poco el contexto, ¿no? Del pueblo. Él cuando le dijo al pueblo que yo soy el sucesor de Moisés y que Dios me presentó todo esto y que tenemos que hacer todas esas cosas, el pueblo dijo, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros vamos a estar contigo en todas esas cosas y vamos a ir a donde quieras que nos mandes. Pero que dice lo siguiente, vamos a obedecerte a ti como Moisés. Pero le puso una condición, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. La condición era que el pueblo también obedecía a Josué mientras que Dios estaba con él, como estuvo con Moisés. Entonces el pueblo siempre necesitaba una mano firme para mantenerse. Y aquí vamos a ver que en el capítulo 23, vamos a saltar un poco los capítulos y vamos al capítulo 23. Solamente quería leer la parte del versículo 6, donde quería dejar un poco aparte toda la trayectoria de Josué, todo lo que Dios le había dicho, todo lo que tuvo que pasar y donde tuvo que llegar. En la última parte donde dice, esforzaos
pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de ley de Moisés. Ahora Josué le está hablando al pueblo y le dice, sin apartarse de ellos ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, y ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni que sirváis ni os inclináis hacia ellos. Pero Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha expulsado a Jehová de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido resistir. Me gusta que Josué le hace un recordatorio al pueblo de cómo Dios ha sido con ellos, mientras que ellos se han mantenido en el pacto y no se han apartado. Le hace un recordatorio, ¿por qué? Porque la tendencia humana es de olvidar todo lo que ha pasado. Y a veces como que todo lo que tenemos es por nuestros méritos propios. Pero Dios dijo que todo lo que nosotros hemos conseguido es por sus promesas. Pero a veces llegamos al final del año pensando que lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo también. Y entonces como que nos vamos inclinando la balanza. Bueno, y sigue aquí él recordándole que todo lo que han conseguido ha sido por la mano de Dios. Pues ha expulsado. Un hombre de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardar pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de esas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándose con ella y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no seguirá expulsando ante vosotros a estas naciones. Mirad ahora lo que dice, sino que os será como lazo, trampa, azote para que vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Es fácil mezclarnos con los otros pueblos o no es fácil? Sobre todo hablando también las fechas que estamos, es muy fácil cruzar la línea, porque si no la tenemos muy clara es muy fácil cruzarla. Y entonces como nunca nos gusta ser extremistas, pues entonces siempre chocamos de las dos extremas, nunca encontramos el punto medio. Y dice lo siguiente, yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Estoy a punto de finalizar su vida. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones, que Jehová vuestro Dios os había dicho. Todo se ha cumplido y no ha faltado ninguna de ellas. Podemos decir nosotros, podemos recriminarle nosotros algo a Dios. Estamos en derecho de recriminarle algo a Dios cuando nosotros nos hemos desviado un poco de su pacto. ¿Podríamos decirle o tenemos nosotros razón en algunas quejas? De lo que hemos leído ahora, sobre todo el último versículo, ¿estamos nosotros en derecho o en razón de pelear con Dios? Sí, ¿no? Cuando te esfuerzas, cuando eres valiente y cuando no sales de su línea, no te animan a la izquierda o a la derecha, pues entonces podemos decir como Job, que ven a discutir conmigo, ¿no? Que bajes y que te postres para que podamos hablar. Pero cuando nosotros no cumplimos, o cuando nosotros nos apartamos, estamos en derecho de poderle decir a Dios, oye Dios, que mira cómo estoy pasando, mira qué ha pasado, mira qué ha pasado conmigo, con mi familia y todo lo demás. Pues Dios dice que no, porque todo esto se va a cumplir y se ha cumplido y no ha faltado ninguna de estas promesas. Pero así es como se os ha cumplido todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios os había dicho también. Traed Jehová sobre vosotros todas sus maldiciones hasta que os borrará de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Lo tenemos muy claro, ¿no? Para este año. Sabemos que si eso blanco es negro, no es gris, por lado de Dios. Por un lado tenemos todas las bendiciones y todas las promesas que se pueden cumplir, y por el otro lado tenemos que vamos a estar borrados de sus buenas tierras, y sabemos que es. O cruzamos el Jordán o nos mantenemos en el otro lado de Jordán. Y aquí es donde Josué, yo creo que percibió un poco el temor del pueblo.
y el temor de las elecciones del pueblo y el que realmente el pueblo tenía dentro del corazón. Porque vemos que muchas veces le dice, volver vuestros corazones a Dios, porque si no os apartáis de los otros dioses, Dios se apartará de vosotros. Pero me gusta cuando Él vuelve en la última parte de su vida y fortalece un poco, y no es que solamente fortalece, también vuelve a hacer el pacto con Dios en sus años finales. El pacto de Dios lo hizo al principio, cuando entró en el cargo. Pero me gusta que ahora, al final de su vida, Él dice, ¿sabéis qué? Vosotros podéis hacer lo que queráis. Si queréis ir a otros y si queréis ir a otros dioses, pues ir con otros dioses. No pasa nada. Pero dejar de jugar, dejar de mezclaros unos con otros. Escogéis. Escogéis hoy. Justo lo que hablaba la escuela sabática. Porque no pasa nada. Si queréis o os gustan más los otros dioses, pues ahí vosotros. Podéis ir tranquilamente. Pero no juguemos porque si jugamos nosotros, jugarán nuestros hijos y jugarán las otras generaciones. Y nunca y siempre se va alejando el Jordán de nosotros, el Jordán espiritual. Siempre se aleja de poder cruzar el río y siempre nos mantenemos en la otra parte del río. Y me gusta cuando él dice, si mal os parece servir, ¿cómo puede decir él esto? Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien servís. Porque él vio el pueblo y vio las ganas que tenía el pueblo y a veces los deseos y los dioses que tenía cada uno en su corazón. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien servís. Si a los dioses a quien queréis servir vuestro padre cuando estuviera al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa servimos a Jehová. Yo y mi casa servimos a Jehová. Qué bonito es decir con tanto poder y con tanta autoridad y con tanta fortaleza que yo y mi casa. Pero es que hoy en día vivimos un mundo donde no puedes confiar ni en ti mismo. ¿Cómo voy a hablar yo por Rebeca, por ejemplo? ¿Cómo en el mundo que vivimos ahora, que todo es tan gris y las líneas son tan finas, ya no puedes hablar ni por tu familia? Y entonces yo digo, bueno, él dijo esto porque en los tiempos eso tenía esa autoridad y el poder y la firmeza de que su casa hacía lo que él decía. Pero hoy en día, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hablar en plural? ¿Podemos hablar un poco, pluralizar un poco la situación? No, yo creo que no, porque yo no sé lo que va a pasar con mi hija. Entonces, es una decisión personal. Dios, por eso en su sabiduría ha dicho que la salvación es personal. Y cada uno tiene que escoger en su corazón a quién tiene que servir. Porque al final, tú puedes escoger en tu vida. Yo no puedo escoger por Rebeca. ¿Podría influenciarla en mi manera de ser? Bueno, sí, podría. O por mi hija, tampoco. Tengo que enseñarla por mi deber, también por mis principios, también. Pero al final cada uno va a tener su llamado y cada uno va a tener que escoger y cada uno va a tener que decir, pues yo escojo a Dios del otro lado del río. Porque si no sabemos lo que puede pasar. Hoy en día no podemos hacer esta escogida, pero por lo menos donde yo puedo escoger, que sería en mis redes sociales, en mi trabajo, en mi habitación, porque de la manera que vivimos, tengo poder, donde yo tengo poder, pues yo tengo que escoger. ¿Y cuál es tu poder? Pues es las que tú tienes, tu teléfono, tus aplicaciones, tus redes sociales, tu manera de comportarte en el trabajo, tu manera de comportarte en la iglesia. A lo mejor no tienes el poder. Y cuando nosotros somos, ¿cómo dice el versículo? Cuando somos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos va a escoger para ponernos en las grandes cosas. Josué fue así, fue siempre fiel, fue siempre cerca de Moisés y estuvo siempre cerca del arca. Siempre estuvo cerca de Dios. Y Dios vio todo esto. Y de repente, en el momento culminante, Dios lo escogió para que cruce el pueblo en otro lado. Pues que Dios nos ayude a poder escoger hoy y que podamos escoger a Él para poder cruzar y para poder beneficiar
de un año bendecido y de cumplimiento de todas sus promesas que tiene preparadas para nosotros. Amén. Ahora vamos a invitar a Rebeca que haga el repatriamiento de tierras, como hizo Josué, a todos.